chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Hoy, chicos, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a intentar es responder a la pregunta ¿qué te queda pendiente por vivir con tu persona especial? ¿Por qué? Porque hay veces que podemos tener distanciamientos con nuestra persona especial, aquella persona que es de nuestro interés, puede haber habido una ruptura en el pasado, pero a veces podemos sentir que quizás no está todo todo finalizado o hay algo que nos pueda quedar por vivir o por experimentar en esa conexión. Bueno, pues lo que vamos a intentar ver exactamente es eso, qué es lo que nos queda pendiente por vivir con esa persona especial que nos puede estar, digamos, rondando por la cabeza. Para hacer la lectura interactiva de hoy vamos a tener, como siempre, dos opciones. Para la opción número 1 vamos a tener esta muñequita azul y vamos a utilizar este tarot. Es el Ethereal Visions, pero como veis es la versión luna, ¿de acuerdo? Que es realmente una baraja, la verdad es preciosa, ¿eh? En sus dos versiones. Esta va a ser la baraja que va a acompañar a la opción número 1 y para la opción número 2 vamos a tener esta muñequita con el vestido rojo y vamos a tener este tarot que sé que también os gusta mucho, es el Magic Show Tarot. Es una verdadera también preciosidad y me ha hecho mucha ilusión poder juntarlos en esta lectura. Así que tenemos aquí las dos opciones. Antes de elegir las dos opciones, os quería dar las gracias de verdad a todos vosotros, a todos aquellos, a los suscriptores, a todos aquellos que veis mis vídeos y que además comentáis, me dejáis... Bueno, me dais un cariño tremendo, de verdad que me animáis muchísimo para continuar con el canal y de verdad os lo agradezco de todo corazón. Y además recordaros, para aquellos que queráis lecturas personales, lecturas de tarot personales, deciros que la única vía de contacto, ¿de acuerdo? Es el correo electrónico que os aparecerá justo aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? De esa manera vais a tener contacto directo conmigo, los que ya habéis tenido lecturas ya lo sabéis perfectamente, pero sobre todo es una manera de evitar que puedan haber estafas, ¿de acuerdo? La única vía de contacto para tener lecturas conmigo personales es a través del correo electrónico consultasoraculopsique@gmail.com, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ya tenemos las dos opciones preparadas. Vamos a responder a la pregunta ¿qué te queda pendiente por vivir con esa persona especial que tienes en tu cabeza y en tu corazón? Y nada, ahora sí, tomaros vuestro tiempo, respirar profundamente, relajaros y decidid cuál o si son las dos opciones, que ya sé que muchos de vosotros elegís las dos, son las que resuenan realmente con vosotros. Y nada, empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1. Si has elegido esta muñequita con el vestidito azul, la vamos a dejar como siempre en una esquinita para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar el Ethereal Visions Tarot, es la versión luna, ya veréis que es holográfica, es verdaderamente una preciosidad, pero antes de empezar y para responder a nuestra pregunta, pues eso, ¿qué te queda pendiente por vivir con esa persona especial, esa persona que sigue en tu corazón o en tu pensamiento? Vamos a utilizar este tarot para sacar 3 cartas. Con esas cartas lo que vamos a ver es la energía que tiene actualmente tu persona especial con respecto a ti, con respecto a la conexión. Esto también nos va a dar un poquito de información para luego poder desarrollar la lectura. Así que, opción número 1 es el momento de relajarse, de respirar profundamente y vamos a intentar ver eso, qué energías son las que tiene en este momento tu persona especial, esa persona en la que estás pensando con respecto a ti y con respecto a la conexión entre los dos. Venga, vamos allá. Vamos a verlo. Bueno, tenemos por aquí de momento la Reina de Pentáculos. Tenemos la carta del mundo y tenemos la carta de las de espadas. Mirad, fijaros que son cartas muy interesantes. Lo primero que os podría decir aquí, fijaros con la Reina de Pentáculos, es que la valoración que puede estar haciendo con respecto a vosotros es muy positiva. La Reina de Pentáculos me habla pues que tiene una visión muy nutridora con respecto a vosotros, os ve como personas también además muy estables. Esto da igual o es independiente de que seáis hombres o mujeres, sí que me habla de esa sensación de incluso que esta persona en algún momento determinado pudo sentirse muy cuidada por vosotros. Con la Reina de Pentáculos me habla de una persona, puede ser una mujer o un hombre, con una energía muy estable, capaz de nutrir a otros, capaz de cuidar
a otros, pero fijaros que tenemos la carta del mundo y tenemos el as de espadas. La carta del mundo me habla de un ciclo que se puede abrir o un ciclo que se puede haber cerrado. Aquí con estas cartas lo que me estaría diciendo es que en muchos casos fuisteis vosotros quizás los que cerrasteis este ciclo, fijaros, pero tenemos después el as de espadas, y el as de espadas nos habla también de la necesidad de clarificar una situación. Así que en muchos casos esta persona, pese a que estéis quizás en un momento en el que no tengáis contacto, ¿de acuerdo? Aquí sí que existe el deseo de volver a abrir este ciclo. ¿Por qué? Porque primero, esta persona os considera una persona valiosa en su vida, era una persona que se sentía que vosotros o vuestra energía le podíais aportar además algo valioso. Esta carta además nos puede decir que es una persona que os podía valorar como alguien estable, ojo, a veces independientemente de cómo fuera después su actitud o a veces su acción, pero sí que tenía esta imagen con respecto a vosotros, y aquí hay el deseo de una nueva comunicación. Ya sabéis que además el mundo también nos habla de comunicación, en muchos casos me puede estar hablando de vía online, también me podría estar hablando, o el deseo de realizar algún desplazamiento para poder comunicar, para poder transmitir una verdad que quizás en el pasado no se dijo. Fijaros que las de espadas en algunos determinados momentos nos puede hablar precisamente, pues eso, de comunicación, y ojo, también nos puede hablar de corte. En este caso, chicos, no lo veo tan claro, y os lo digo por eso precisamente, porque aquí me habla de una persona que quizás os puede estar observando, además con la carta del mundo, observando un poquito de lejos, y fijaros que como un águila esperando a ver cuál es el momento adecuado. Imaginaros un águila que revolotea sobre su presa, esperando el momento adecuado para poder realizar una acción rápida y sobre todo muy relacionada con la comunicación. Sobre todo en las de espadas nos habla mucho de la necesidad de aclarar situaciones, incluso en este caso puede ser una persona que tenga el deseo de aclarar también ese final o cierre de ciclo y ver si se podría abrir de nuevo un ciclo con vosotros. Así que creo que son cartas bastante importantes con respecto a esta lectura. Además, la carta del mundo nos remite obviamente a un arcano mayor, y esto ya me está hablando de que esta persona valora esta situación, os valora a vosotros de una forma importante, o que habéis tenido un papel importante o fundamental dentro de su vida. Ahora sí, como tenemos una imagen general, aquí ya podemos ver una persona que os valora, y que pese a que se pudo cerrar un ciclo, esta persona puede estar deseosa de abrir uno nuevo. Vamos ahora sí a intentar responder precisamente a la pregunta: ¿qué te queda pendiente por vivir con tu persona especial? Y vamos allá. Venga, chicos, relajaros, respirar profundamente y vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot. Venga, vamos allá. Tenemos por aquí un rey de copas, tenemos la carta del mago, tenemos la carta del 5 de espadas y tenemos la carta del caballero de bastos. Bueno, ¿qué es lo que os queda vivir con esta persona? Pues mirad, fijaros que tenemos aquí ya, iniciando la lectura, un rey de copas. Esto ya me está diciendo, fijaros, el primer mensaje que me puede estar diciendo es que es una persona que obviamente tiene sentimientos por vosotros. Aquí habéis tenido una conexión. Si teníais dudas realmente, o depende cómo se rompiera esta situación en el caso de que no tengáis contacto, de si esta persona tenía o no emociones con respecto a vosotros, lo que me está diciendo es que sí. Pero fijaros que tenemos la carta del mago y tenemos el 5 de espadas. Esto ya nos está informando o dando esa sensación de que aquí pudo haber un inicio, pudo haber llegado o haberse producido un inicio, pero aquí las cosas no se hicieron bien. Aquí hubo alguna persona que, o posiblemente esta persona, que hiciera o actuara de alguna manera en la que ninguna de las partes acabara sintiéndose bien y que esto pudiera venirse abajo. Pero ahora vamos a hablar un poquito más conforme vayamos sacando líneas. Lo que aquí me está diciendo, fijaros, es que esta persona desea un reinicio. ¿Y qué es lo que se puede dar? Pues lo primero que estoy viendo es que después de una situación precisamente en la que un inicio ya pasado no se pudo quizás llevar a término, aquí lo que me habla es que esta persona, movida precisamente por los sentimientos que aún conserva y por el deseo aún que puede estar conservando, y de sentir que en el fondo, pese a que se pudieron hacer las cosas mal en un determinado momento, esta persona puede tener el deseo de avanzar. Tenemos además el caballero de bastos, así que para los que habéis elegido la opción
número 1, es importante que tengáis en cuenta que en cualquier momento esta persona puede dar un paso adelante y acercarse de nuevo a vosotros. Lo que es importante que tenéis o debéis tener en cuenta en esta situación es que esta persona, con la carta del 5 de espadas, lo que me puede estar diciendo es que puede guardar aún cosas del pasado, que pueda tener ciertas reticencias a avanzar quizás en modo más emocional, y que se pueda presentar quizás pues un poco como... Fijaros, con la carta del caballero de bastos me puede estar hablando de una persona que quizás en este momento pueda hacer un avance, pero ojo, porque eso no implica que esta persona, el avance que quiera hacer o ese inicio que quiera hacer con respecto a vosotros, venga digamos mostrando los sentimientos o queriendo una relación directamente más a nivel sentimental. Aquí lo que me estaría hablando es que digamos esta persona lo puede focalizar más de una forma pasional. Es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo si tenéis emociones con respecto a esta persona, porque quizás sea una persona que no muestre los sentimientos, que si ya del pasado habéis tenido alguna situación compleja, sea una persona que pueda tener aún cosas guardadas y que sí pueda hacer un avance muy pasional, pero por otro lado pueda estar aún reticente a iniciar algo, digamos, con unas bases mucho más emocionales. En este sentido, pues ya os digo, puede ser una persona que tenga ciertas reticencias por algo que pudo ocurrir ya en el pasado. Lo que sí que está claro con estas energías es que es una persona que sí que desea un inicio, pero ojo, porque este inicio puede venir definido, o que el paso que dé esta persona para acercarse en un primer momento sea sobre todo algo que venga muy pasional. Y ojo, también es importante que lo sepáis, que a vosotros os puede volver un poco locos o dejaros con una sensación amarga. Esto es importante que lo sepáis, porque ya sabéis que el caballero de espadas es una energía que no es del todo estable. Sí que tiene ese arranque, esa pasión, se presenta, pero es una energía que a veces puede venir determinada por un arranque de pasión. Entonces, lo que me está diciendo es que sí que puede haber un avance, un acercamiento rápido con esta persona, pero es importante que de momento, con las cartas que tenemos, ahora vamos a ir viendo diferentes situaciones, que tengáis en cuenta que ese inicio o esos primeros pasos que pueda estar dando con respecto a vosotros pueden ser bastante inestables, que pueda aparecer esta persona y de repente se marche, y además con el 5 de espadas os puede dejar con una sensación un poco negativa con respecto a esta persona, ¿de acuerdo? Vamos a ver, porque quiero ver un poquito más de información, pero es el primer mensaje que estamos teniendo. Atentos, porque esta persona va a aparecer, pero no pongáis todas las manzanas en la primera, digamos directamente en la cesta cuando tengáis a esta persona delante, porque puede venir con una energía muy inestable, y esto a vosotros dejaros también con una sensación, pues eso, de que quizás ese inicio que muchos de vosotros podíais estar esperando, o ese deseo en realidad que puede tener esta persona de aclarar situaciones, no se dé en una primera instancia. Fijaros que además sí que es una persona que viene con emociones o viene con sentimientos y tiene un deseo de inicio, pero aquí me habla de una energía que puede venir de una forma inestable, y ojo, que puede actuar incluso un poco como... A ver, ¿cómo lo diría? El 5 de espadas no estaríamos hablando de venganza, pero si tuvisteis algún problema en el pasado y hubo cosas que no quedaron del todo claras, o esta persona se pudo sentir ofendida por alguna razón o enfadada por alguna razón, es posible que venga un poco con esta energía de haceroslo pagar un poquito, para entendernos, ¿de acuerdo? Espero que me esté expresando, porque me vienen muchas ideas o muchas imágenes y a veces me cuesta ponerlas en palabras. Vamos a ver la siguiente línea. Tenemos la carta de la justicia, tenemos la carta del rey de pentáculos, tenemos la carta del 9 de bastos y tenemos la carta del 9 de pentáculos. Vale, mirad, lo que es importante, fijaros que aquí teníamos representada una reina de pentáculos. Esta persona, y ya os digo que aquí tenemos el rey de copas, que nos habla de muchos signos de agua. No a todos os va a aplicar, pero para muchos posiblemente os va a resonar. Pero esta persona, fijaros que también me aparece representada como un rey de pentáculos. En algunos casos, chicos, si vosotros ya habéis tenido una relación con esta persona que se vino abajo o que se rompió, posiblemente, en algunos casos va a ser así, me está hablando de una persona que sigue manteniendo emociones, pero sí que es una persona que puede estar en este momento muy reticente a iniciar una relación. Entonces, ¿qué
es lo que puede ocurrir de cara al futuro? Pues ya hemos visto que es una persona que puede volver a tu vida, ¿de acuerdo? Que puede hacerlo de una forma muy inestable. Ojo para los que tengáis también temas legales de por medio, porque puede estar también definido por la necesidad también de aclarar algún tipo de situación en ese sentido, ¿de acuerdo? Y fijaros que con la carta del Rey de Pentáculos, el 9 de bastos y el 9 de oros, sí que me está hablando de que es una persona que permanecen los sentimientos aún en ella, pero por situaciones que habéis podido vivir que hayan podido ser complicadas, es una persona que puede estar muy reticente a tener algún tipo de relación que implique algún tipo de compromiso. Y ahora os explico el porqué. El Rey de Pentáculos, fijaros que me sale como una persona muy afín, que podría estar en un mismo nivel. Me habla de una persona que puede venir además con una energía de una cierta estabilidad, o que es una persona también que le gustan las cosas prácticas, pero tengo aquí el 9 de bastos. Entonces es lo que os comentaba, me está viniendo mucho una energía de una persona que por un lado se puede estar planteando el hecho de si abrir o cerrar definitivamente. Es una persona que puede actuar en algunos momentos un poco por impulso, que de repente le dé un brote y diga, ay, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo, pero después a la hora, ojo, de materializarse, una persona que se muestra ante vosotros muy reacia. Y además fijaros que tiene la carta del 9 de Pentáculos. La carta del 9 de Pentáculos en sí es una carta positiva. Esta carta también me puede representar o os puede representar a vosotros como personas que estáis también muy independientes. Entonces esta persona, ante la visión que puede tener de vosotros con los avances que va a hacer en un futuro, esta persona puede mantener una actitud un poco reacia. Quizás puede ser una persona en algunos aspectos que hayáis lidiado con esta persona con un carácter un poco complicado, una persona quizás que espera siempre que las personas a su alrededor actúen de la manera que espera, y ojo, puede ser una persona un poco recorosilla, que cuando pasa alguna situación no la olvida fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues fijaros que el hecho de quizás de vuestra visión y el hecho de veros además como personas que podéis estar funcionando de una forma muy independiente, esto a esta persona especialmente no creo que le haga mucha gracia, ¿de acuerdo? Es una persona que en este sentido tiene que equilibrar algunos aspectos. Entonces, os podéis encontrar de cara a futuro, pues esas situaciones en las que esta persona sí que puede hacer avances, pero después notéis que cuando tengáis trato directo con esta persona lo veáis con muchísimas barreras, con una sensación de estar analizando también continuamente la situación, una persona que además en su comunicación, pese a ser una persona que mantiene emociones por vosotros, intente mantenerse también de una forma bastante fría o por lo menos bastante racional, sin mostrar excesivamente los sentimientos o el deseo de inicio o reinicio que puede tener, pero sobre todo porque os va a ver en un papel mucho más independiente, mucho más, fijaros, por un lado a esta persona, ¿qué va a ocurrir? Que por un lado esto le va a atraer muchísimo y esto puede hacer que pues no pueda evitar el hecho de acercarse a vosotros, pero por otro lado sienta que quizás ya no estáis tan disponibles como podíais estarlo en el pasado. Os va a ver, fijaros, mirando un poco como hacia otro lado, más centrados en vuestras propias situaciones. Entonces fijaros que aquí veo una situación entre dos personas, una persona quizás que se puede mantener en un punto más frío o más rígido con respecto a lo que serían las emociones, y también con ciertas barreras, y vosotros exactamente igual con ciertas barreras, porque quizás habéis ganado una independencia durante este tiempo que habéis podido tener incluso de alejamiento, y que al final no estéis tan dispuestos o dispuestas a abrirle la puerta a esta persona. Así que, chicos, lo que estoy viendo en general es una situación que puede estar de cara al futuro un poco bloqueada. Sí que va a haber movimiento, sí que va a haber decisiones, o por lo menos decisiones, conversaciones que pueden ser en un principio quizás más frías, van a venir de la mano, pues eso, de un arranque que pueda tener esta persona para acercarse a vosotros, pero aquí van a haber bloqueos importantes, porque yo creo que tanto por su parte como por vuestra parte va a haber barreras bastante altas levantadas, y va a ser complicado que esto pueda fluir, digamos, de una manera, por lo menos en un principio va a costar que pueda fluir. Así que para los que sentís
sentíais o pensabais que quizás esta persona ya era como un punto y aparte en vuestra vida, o que no, quizás no quedaba nada por vivir, aquí lo que nos están diciendo es que, ojo, esta persona sí que hay situaciones que aún tenéis que vivir, pero sobre todo vais a tener que estar lidiando quizás en una situación en la que las energías no van a estar fluyendo del todo. Esta persona va a hacer movimientos, pero yo aquí no os veo del todo receptivos, y esta persona además viene con muchas barreras y fijaros cómo cubierto un poco con esa capa de frialdad. Creo que es una persona que en un inicio no os va a mostrar sus emociones, sobre todo va a venir con una máscara bastante fría. Fijaros que aquí con el Rey de Pentáculos y el 9 de Bastos también me puede estar hablando de que sea una persona que, pese a estos digamos, avances que pueda hacer, la parte quizás de materializar o de estabilizar una situación con vosotros es algo a lo que también puede estar bastante reacia, ¿de acuerdo? Quizás es una persona que ya no solo por vosotros, sino incluso por otras experiencias que haya podido tener, es una persona que puede venir herida, o ya os digo, en este caso puede estar lidiando con una persona un poco rencorosilla. Y fijaros vuestras energías, vosotros os veo mirando hacia otro lado en cierta manera, como diciendo, ostras, yo ahora ya he conseguido una cierta independencia, quizás tú vienes con la idea de volver a convertirme en esa reina de pentáculos, pero yo no sé si quiero realmente convertirme en esa reina de pentáculos. Y fijaros que esta persona además es que le atraéis mucho, y ojo, lo que os comentaba con la reina de pentáculos es que esta persona además os valora muchísimo y os va a valorar en el futuro muchísimo. Precisamente creo que va a ser una de las motivaciones que va a hacer esta persona que se mueva. Precisamente yo creo que va a ser el hecho de ver que no le hacéis especialmente caso. De acuerdo, el hecho de veros totalmente independiente, a esta persona se le van a empezar a remover. Va a haber una parte de, bueno, me voy a acercar hacia ti porque siento que no me estás haciendo caso y esto me está molestando además. Y por otra parte, pues eso, también va a haber esas barreras, y yo creo que esta persona va a hacer pues que pueda intentar acercarse aún más a vosotros. Así que para los que estéis utilizando esta táctica de no hacer ni caso a esta persona, ya os digo que de cara al futuro os va a funcionar. Esto se va a mover. Vamos a sacar otra línea. Tenemos aquí la carta del loco, tenemos la carta del 6 de copas, tenemos la carta de la sota de bastos y tenemos aquí el as de copas. Bueno, ¿qué es lo que me puede estar hablando? Dejadme que quiero sacar una carta más. Y tenemos el 5 de pentáculos. Dejadme, tengo el Rey de espadas. Mirad, con esta persona, ¿qué os queda por vivir? Yo creo que vosotros ya habéis podido tener con estas cartas alguna experiencia bastante negativa con esta persona, o que no actuara de la mejor manera. Y ojo, ¿sabéis de aquellas personas que además puede actuar mal y acabarte echando la culpa? Pues es un poco esta sensación. Esta persona, de cara al futuro, ¿qué es lo que os queda pendiente por vivir? Esta persona va a volver a aparecer, la cosa va a estar complicada porque yo creo que tanto esta persona como vosotros vais a tener ahí diferencias, va a ser complicado, aquí posiblemente va a ser necesario equilibrar, de alguna manera superar estas barreras que pueden haber entre vosotros dos, pero fijaros que, ojo, y aquí es donde os voy a avisar sobre todo, es importante que tengáis en cuenta que aquí sí que se puede realmente dar un reinicio con esta persona. Es esa sensación de decir, bueno, quizás no hemos solucionado todo, no está todo del todo aclarado, pero aquí se toman riesgos, se pueden llegar a tomar riesgos precisamente porque esta persona, como os he comentado, tiene sentimientos, pero aquí me habla también de que pueden haber sentimientos o quedar sentimientos por vuestra parte. Esto lo digo porque a veces hay personas que podéis ver el interactivo y quizás os estáis desapegando de esa persona y ya no tenéis ese componente emocional, pero aquí fijaros que hay el deseo de arriesgarse por algo que aún nos mueve emocionalmente, que nos habla de esa nostalgia del pasado. Entonces aquí para muchos de vosotros me puede estar hablando de personas incluso que hayáis tenido una relación estable con esta persona. Para los que no hayáis llegado a tener una relación muy estable, pero sí hayáis tenido relación, aquí hay algo que me está hablando de que se echa de menos y que en el futuro eso va a estar ahí, va aún ahí a quedar esos resquicios, esa nostalgia del pasado. Entonces, atención, porque los que os puede quedar vivir de cara al futuro es el hecho de tomar un nuevo riesgo. Ya os digo que va a ser complicado en un inicio, os queda pues eso, reencontraros con esa persona, que esa persona haga una reaparición estelar, pero aquí van a haber rifirrafes, la cosa no va a fluir en un principio del todo, pero aún así, chicos, aquí veo la posibilidad de iniciar
o reiniciar de nuevo algún tipo de situación. No lo veo como algo del todo estable y esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Me habla sobre todo de la posibilidad de reiniciar algo de lo que se siente muchísima nostalgia, y ojo, porque aquí sobre todo la persona que puede venir motivada por eso es precisamente vuestra persona especial, que sienta o que tiene la necesidad de volver a recuperar esta situación y que por eso decida tomar riesgos, pese a estas reticencias que pueda tener en un principio, decida lanzarse. Pero fijaros que tengo aquí una sota de bastos y esto es importante porque fijaros que estáis lidiando con una persona con la que sí que se puede dar un reinicio a nivel emocional, pero aquí es donde vengo a deciros que tengáis cuidado. Tengo la sota de bastos y la sota de bastos me habla de una energía muy inmadura. Así que para muchos de vosotros, fijaros que podéis estar lidiando con una persona que quizás en otras horas de su vida puede ser tremendamente estable, pero a la hora de gestionar relaciones emocionales la cosa se le complica. Es una persona que tiene emociones, pero fijaros que puede tener tendencias a esa sensación de pataletas, de actuar un poco en función de sus necesidades y quizás de no haberos tenido del todo en cuenta ya en el pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona, pese al deseo, a esa intención de volverse a acercar a vosotros, puede ser que tenga aún cosas guardadas, que sea una persona que siga con una actitud extremadamente defensiva y que al final sí se arriesgue o pueda intentar dar el paso de poder iniciar de nuevo una relación con vosotros, pero con la sota de bastos creo que o los pasos que va a dar pueden ser demasiado quizás arriesgados o por lo menos que no sean del todo estables, que a vosotros no os den especial confianza y que al final os pueda volver a llevar a una situación, fijaros, en la que tenemos el 5 de pentáculos y el rey de espadas. Esto es lo que me puede estar diciendo, fijaros, es que iniciar en estas condiciones con respecto a esta persona es algo que vais a tener que evaluar de una forma bastante fría, porque si ya habéis tenido alguna situación con esta persona, en cierta manera, y ya habéis tenido problemas con respecto a la estabilidad o con respecto a conductas que podían ser tremendamente inmaduras, ¿de acuerdo? Lo que os está diciendo es, sobre todo, antes de dar esos pasos, antes de que se tomen estos riesgos que va a haber y vais a tener la posibilidad de tomar, ¿de acuerdo? Es importante que evaluéis de una forma fría, de una forma racional, si lo que os puede ofrecer realmente esta persona es un inicio verdaderamente a lo grande o si lo que va a traer es un inicio sí a nivel emocional, pero que os puede dejar con el 5 de pentáculos a medias. El 5 de pentáculos es una energía de carencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues eso, que podéis tener la posibilidad de vivir un reinicio con esta persona, que va a tener dificultades, pero que si vosotros le dais el visto bueno, esto se va a poder dar. Pero, por otro lado, lo que nos están diciendo es que es una persona que quizás aún necesita hacer un proceso de maduración, que lo que os puede ofrecer, pese a que tenga esa carga tremendamente romántica, que sea algo que tanto a esta persona como a vosotros os pueda producir mucha nostalgia, es importante que tengáis en cuenta que quizás esta persona venga aún con una energía demasiado inmadura y que no os pueda ofrecer o que al final os pueda realmente entregar una relación que no sea exactamente lo que estáis esperando. Cuando me refiero a eso, pues fijaros, es que quizás es una persona incluso que puede actuar de una manera en general muy fría, una persona que contenga, que digamos intente contener sobre todo las emociones, las enfríe y que al final en determinados momentos pueda tener actitudes pues no del todo amorosas con respecto a vosotros. Entonces es importante que lo tengáis en cuenta. Para los que deseáis realmente tener de nuevo algún tipo de situación con esta persona, obviamente nos está diciendo que sí, pero ya os digo, creo que aquí vosotros vais a tener sobre todo el papel más importante, porque creo que quizás esta persona va a volver por una tremenda nostalgia, porque en el fondo esta persona siente que sois una persona ideal para poder tener una relación, pero creo que vosotros, fijaros, me aparecéis con una energía mucho más independiente y esto creo que va a hacer que ya quizás no estéis tan dispuestos o por lo menos vayáis a intentar hacer
una evaluación real de lo que podéis tener o no tener con esta persona, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la decisión siempre es vuestra, pero si nos están diciendo exactamente pues eso, lo que vais a poder o que queda pendiente con esta persona, sobre todo en resumen es que esta persona va a volver, va a hacer de nuevo un ofrecimiento, pero vais a tener que estar ojo a visor, un poco como este águila, ¿de acuerdo? Para ver exactamente, o por lo menos, mirad chicos, la carta del rey de espadas es una energía que me habla sobre todo de la intención de ser justo, de ver las situaciones desde la justicia, no a veces solo lo que es bueno para nosotros, sino cuando estamos hablando de la relación con otra persona, es si esto realmente puede llegar a un buen puerto. Entonces aquí lo único que me podría preocupar pues es eso, o sea, si vosotros deseáis que esta persona vuelva porque queréis reconstruir una situación emocional, es importante que lo reviséis. Ahora, si vosotros queréis tener relación con esta persona pero quizás no involucraros tanto a nivel emocional, aquí ya queda en vuestra decisión, porque el problema aquí, el único problema que puedo estar viendo sobre todo es ese, que venga una persona con una energía un poquito inmadura, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, voy a sacar las cartas del oráculo Akasha, vamos a estrenarlo en esta lectura para que nos den algún consejo con respecto a vosotros o algo que tengáis que tener en cuenta con respecto a esta situación y esta situación pendiente que os queda con esta persona especial. Vamos a ver. Tenemos, fijaros, la carta de la injusticia. Mirad qué curioso. Tenemos la carta de la benevolencia y tenemos la carta del anclaje. Mirad, aquí vamos porque hay varios mensajes. Mirad, fijaros que aquí tenemos la carta de la justicia y justo encima ha salido la carta de la injusticia. Mirad, el problema que podéis estar viviendo con esta persona es que aquí ha habido una situación que ha podido ser injusta. Ojo, en algunos casos puede ser que para las dos personas, en otros casos puede ser que para vosotros sintáis que esta situación os pudo generar ya molestias, daño, dolor quizás en un pasado. Aquí se tomaron quizás decisiones en las que no se tuvieron en cuenta a las dos personas que estaban involucradas. ¿Qué es lo que yo creo? Aquí vais a tener sobre todo que tener, o por lo menos tener claro, que aquí está la energía de la benevolencia. Esta energía es una energía muy bonita, pero ojo, porque la benevolencia, al igual que la justicia, se tienen que ejercer de una forma equilibrada. Cuando nosotros estamos perdonando continuamente, aquí me está viniendo mucho esa energía de quizás que sois personas que le habéis pasado muchísimas cosas a esta persona. Le habéis perdonado lo que no está escrito. Puede haber sido una persona con actitudes tremendamente complejas a nivel de carácter, a nivel de actuación dentro de si tuvisteis una relación o incluso si tuvisteis una relación, por ejemplo, de comprometida o de matrimonio, creo que digamos que le pudisteis consentir lo que no está escrito, muchísimo. Y al final el problema es que cuando uno consiente continuamente actitudes de otras personas, o imaginaros si esta persona aparece de repente cuando a lo mejor ha estado muchísimo tiempo sin aparecer y de repente le abrís totalmente las puertas, aquí se puede generar una situación bastante injusta, pero sobre todo teniendo en cuenta que estas cartas son para vosotros, la injusticia sería con respecto a vosotros. Entonces es importante que adoptéis una postura de equilibrar también la benevolencia con la que le abrís la puerta a esta persona. Si es una persona que realmente os importa, es importante sobre todo que primero dejéis que esta persona se muestre de verdad, que acabe de deciros o, por ejemplo, que pueda aclarar también a qué está dispuesta o dispuesto si quiere volver a vuestra vida, ¿de acuerdo? Y que la benevolencia muchas veces no solo es aplicable a las personas que tenemos alrededor, sino también a nosotros mismos. En todo caso, igualmente creo que sois personas también que podéis ser muy empáticas. Esto no significa que si esta persona aparece y vosotros no queréis iniciar nada, tengáis que actuar de una mala forma, pero sí que es verdad que es necesario que devolváis el equilibrio a una situación que ya del pasado pudo ser muy injusta para vosotros. Y además, digamos, el consejo más importante que os pueden dar en este momento es la carta del anclaje. El anclaje, fijaros que nos ha aterrizado además encima justo de la carta del 9 de pentáculos, y es lo que os comentaba. Aquí me habla de una
persona que os veo también con una energía mucho más independiente de la que podíais tener en el pasado. Me habla de una persona ya que estáis centrados también en temas personales, en temas que os dan seguridad, y aquí lo que nos está diciendo es que es necesario que continuéis con esta energía. ¿Por qué? Porque con la energía del anclaje, al hacerse presente, lo que me está diciendo es que si esta persona aparece, es importante primero que sigáis manteniendo vuestro equilibrio y que os mantengáis anclados o enraizados a aquellas situaciones en vuestra vida que en este momento os traen felicidad y os traen estabilidad. ¿Por qué? Porque corréis el riesgo, precisamente por ser personas muy empáticas y benevolentes, a dejar el espacio abierto para que esta persona os pueda desestabilizar y que al final os pueda meter dentro de una situación en la que quizás no vais a obtener, digamos, aquello, lo que vosotros esperáis a nivel emocional. Entonces es importante que cuando se dé este nuevo avance, cuando se dé esto que queda por vivir con esta persona, vosotros os mantengáis bien enraizados y sobre todo que intentéis ver esta situación sobre todo de la manera más racional y justa posible para poder tomar sobre todo buenas decisiones, ¿de acuerdo? Chicos, no sé por qué, pero me cuesta incluso hablar. Creo que aquí en la situación que podéis tener con esta persona, creo que hay muchas cosas que no se han llegado a decir o situaciones que primero hay que poner en equilibrio para poder o que esta situación pueda llegar a algo más, pero que esta persona va a volver y además os va a venir con un ofrecimiento. Lo que tendréis que ver es vosotros si esto es justo para vosotros o si es el momento adecuado para el momento que estáis viviendo en vuestra vida, ¿de acuerdo? Ahí os lo dejo. Y nada, con esta lectura ya llegamos al final. Chicos, espero de verdad que os guste y que os haya ayudado. Sobre todo esa es precisamente la intención. Mirad, chicos, no sé qué me está pasando con esta lectura, que me está costando hasta hablar. Ya me lo dejaréis en comentarios, pero aquí me da la sensación, ¿sabéis esa sensación como de ansiedad? Y creo que incluso muchos de vosotros podéis tener la sensación o de falta de aire o falta incluso de tener las palabras para poder, si aparece esta persona, poder afrontar esta situación. Me está viniendo mucho esta energía y es curioso porque he estado toda la tarde bien y de repente me he empezado a notar así. Así que ahora sí, llegamos al final de la lectura. Chicos, tened en cuenta, de acuerdo, que esto estamos hablando de una situación que se va a presentar a futuro, aunque con las energías que tengo en la mesa creo que es algo que no va a tardar excesivamente y que se puede dar también bastante rápido. ¿De acuerdo? Así que nada, espero de verdad que os haya ayudado, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, que ya sabéis que ayudáis un montón al canal. Suscribiros para que YouTube os avise de cuando subimos nuevos vídeos. Y nada, os deseo que paséis una noche fantástica. Nos vemos muy pronto y ahora sí, me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido esta muñequita roja. Vamos a dejarla aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar este tarot, el Magic Soul Tarot, que sé que es un tarot además que os gusta mucho, pero antes de utilizarlo, igual que hemos hecho en la opción número 1, vamos a utilizar este tarot de Ciro Marchetti y vamos a sacar 3 cartas para ver las energías de tu persona especial con respecto a ti, con respecto a la conexión. Esto nos va a ayudar un poquito a situarnos en cómo puede estar esta situación en este momento. Lo que vamos a responder en el tarot interactivo de hoy es qué es lo que te queda pendiente por vivir con tu persona especial, ¿de acuerdo? Así que primero lo que vamos a hacer es relajarnos, respirar profundamente. Vamos a ver las energías de tu persona especial, qué energías tiene con respecto a ti y con respecto a la conexión. Así que para la opción número 2, venga, vamos allá. Vamos a ver. Tenemos la carta de la emperatriz. Tenemos la carta del mago. Y tenemos, fijaros, la carta del 6 de copas. Bueno, aquí, independientemente de la situación en la que estéis, si estáis actualmente
en relación, si ha habido una ruptura en el pasado, si estáis en distanciamiento, contacto cero. Aquí lo que me está diciendo es que esta persona sí que tiene unas energías muy positivas con respecto a vosotros. Fijaros que tenemos la carta de la emperatriz, tenemos la carta del mago. No sé qué está ocurriendo últimamente, que está viendo como un cambio energético, están volviendo a aparecer muchas personas, es como que hay ese deseo de reiniciar. Aquí lo que me está diciendo es que esta persona os valora de una forma muy positiva. Para esta persona la conexión que puede tener con vosotros es una conexión que puede ser muy abundante, independientemente de la situación en la que estéis, pero es una persona sobre todo que os echa de menos. Tenemos la carta del 6 de copas y esto lo que me está hablando es de una persona que os tiene continuamente en el pensamiento, es una persona además que os puede tener muy idealizados. Si me estáis preguntando por una persona del pasado o quizás que conocisteis cuando erais muy jóvenes, o de una relación que pudisteis vivir cuando erais muy jóvenes y luego esta relación se perdió, esta persona sigue manteniendo esa conexión con vosotros, sigue manteniendo esa atracción además que puede tener con vosotros, y es una persona que tiene nostalgia de la posibilidad también de el poder iniciar algo o de algo que quizás se quedó sin poder llegar a iniciarse, y esta persona mantiene eso en el recuerdo, el deseo o esa nostalgia de que esto no llegara a producirse. Con la carta de la emperatriz, ya os digo, es una persona que puede tener una visión de vosotros, seáis hombres o mujeres, una visión de personas muy creativas, personas además muy abundantes y sobre todo con una característica muy marcada, y es muy maternales, también muy cuidadores. Fijaros que la opción número 1 nos aparecía la reina de pentáculos y también tiene una energía muy resonante, pero sobre todo personas además que podríais haber tenido ya en el pasado, o que esta persona tiene nostalgia o siente que o quedan esos sueños ya reminiscencias de que podríais haberos convertido pues eso en un gran inicio, y además un gran inicio abundante con respecto a esta persona. Vamos a dejar estas cartas aquí apartadas para que nos acompañen durante la lectura. Sobre todo para los que estáis conectando con esta lectura, lo que me está diciendo es que es muy probable que sea ya una persona del pasado, y en algunos casos puede ser una persona de un pasado muy lejano, o sea, incluso me puede estar hablando de un primer amor o de una situación en la que quizás ya lleváis mucho tiempo quizás sin contacto, y también está ese componente de nostalgia muy marcado. Es una persona que os puede pensar mucho, sobre todo desde un punto de vista muy idealizado, y además es una persona que quizás ya lleva mucho tiempo con el deseo de poder reabrir de nuevo esa comunicación que quizás en algunos casos puede estar perdida. Ahora sí, chicos, chicas, vamos a intentar centrarnos en lo que es la pregunta, y es ¿qué es lo que te queda pendiente por vivir con esa persona de cara a futuro? Vamos allá. Relajaros, respirar profundamente y vamos a ver lo que nos dicen. Bueno, tenemos la carta de la estrella, tenemos la carta del 3 de copas, tenemos la carta del rey de espadas y tenemos, fijaros, la carta del rey de pentáculos. Vamos a sacar una carta más y fijaros, tenemos aquí la sota de copas. Bueno, ¿qué es lo que os queda por vivir en el futuro? Pues no sé qué ocurre últimamente, que es que todo el mundo vuelve. Chicos, chicas, ya no sé qué deciros, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues bueno, va un poco en consonancia con lo que hemos visto ya con las energías de esta persona con respecto a la conexión. Es una persona que os echa mucho de menos, es una persona que mantiene aún esa ilusión, y fijaros que tenemos además el 3 de copas. Con el 3 de copas lo que me puede estar diciendo es que es una persona que siente o que ya en el pasado podía sentir felicidad con respecto a vosotros, pero sí que me habla de una esperanza que se renueva, una posibilidad de reunión con respecto a esta persona. Esta persona, fijaros que tenemos la carta del rey de espadas y la carta del rey de pentáculos. En muchos casos lo que me puede estar diciendo es una persona que viene ya con unas energías bastante maduras, bastante, digamos, fijaros con el rey de espadas y con el rey de pentáculos, me habla de una persona, fijaros, con energías que me pueden estar hablando de mucho de signos de aire, mucho también de signos de tierra. Me habla de una persona que viene por lo menos con una energía de querer hablar, de querer clarificar, de querer ser justo también en esta situación, y sobre todo con el rey de pentáculos una persona que viene con unas energías muy estables.
Fijaros que además, aunque aquí no vemos emociones, tenemos justo después la carta de la sota de copas. Así que lo que podéis llegar a vivir de cara al futuro con esta persona es un nuevo acercamiento, ¿de acuerdo? Que creo que va a provocar mucha ilusión tanto por vuestra parte como por parte de esta persona, ¿de acuerdo? Y además con el 3 de copas me puede estar viniendo definido por una celebración, algún tipo de situación en la que de repente os podáis reencontrar y esto abra la puerta, ¿de acuerdo?, a que se pueda dar algún tipo de acercamiento. Ojo, porque aquí os voy a dar también otra parte, y es que fijaros que aquí tenemos 2 reyes. Entonces esto también puede implicar que no solo tengamos presente a una persona, sino que en el mismo instante que pueda aparecer esta persona haya también otra persona por allí cercano en vuestra vida, y es importante que lo tengáis en cuenta. Fijaros, pero sobre todo es una línea muy positiva, y en este caso me estaría hablando pues eso, de una situación quizás del pasado. Esta persona pues eso, os echa de menos, siente mucha nostalgia y que vaya a haber la posibilidad, gracias a un reencuentro, esto puede venir también muy determinado por amigos comunes si los podéis tener, y que se renueve de nuevo esa esperanza y haga que esta persona pueda empezar a venir pues eso, quizás con un ofrecimiento más bien pequeñito, porque fijaros que es una persona que viene pues eso, con una energía bastante estable, pero también con una energía un poquito fría, con la carta del Rey de Espadas, pero que al final venga con un intento de ofrecimiento que en principio puede ser pequeñito, pero viene con emociones, viene un poco con ese deseo de volver a recuperar algo que quizás pudo perder del pasado. Así que para los que estabais esperando quizás que esta persona sí podía llegar a ver algún tipo de reencuentro, aquí está muy marcado que se recupera esa ilusión, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Vamos allá, vamos a sacar otra línea. Tenemos aquí el as de copas, tenemos, fijaros, la carta del loco, tenemos el caballero de copas, tenemos el 3 de pentáculos y fijaros que tenemos el 6 de espadas. Bueno, ¿qué es lo que me pueden estar diciendo estas energías? Mirad, esta lectura sobre todo la veo me están viniendo mucho energías de quizás no tanto personas que a lo mejor tuvisteis una relación, sino me vendría a decir personas quizás del pasado con las que quizás no se llegó a dar, pero quedó esa idealización, quedó esa nostalgia, ese deseo de haber podido iniciar algo entre los dos, pero no se llegó a dar. Y es a ese tipo de situaciones que al cabo de unos años te vuelves a encontrar con esa persona y de repente todo se reaviva, de repente vuelve a surgir pues esas emociones, pues eso, que pueden ser incluso muy inocentes, ese amor que viene de una forma casi de repente, no inesperada, porque aquí sí que veo una carga de emociones, pero que viene en cierta manera de una manera muy loca, que casi no te lo esperas. De repente puede ser incluso de algún tipo de encuentro fortuito y que de repente vuelva a aparecer esta persona. Y además que es es una situación en la que se puede dar el hecho realmente de que haya un ofrecimiento, de que haya además un ofrecimiento sincero. Ojo, aquí no estoy viendo personas que vuelven pero con sentimientos quizás que son turbios o que no vienen a clarificar situaciones, sino más bien una persona que viene dispuesta en cierta manera a poder generar una situación que pueda crecer con el tiempo, que en cierta manera pueda prosperar. Fijaros qué es lo que ocurre. Aquí tenemos un 6 de espadas y con el 6 de espadas aquí me puede estar hablando incluso, ojo, ahora os voy a dar varias directrices. Que esta situación que vais a vivir se pueda dar enmarcada dentro de algún tipo de viaje, que os volváis a reencontrar con esta persona, que sea una persona quizás con la que habéis podido compartir en algunos casos incluso infancia, o que sea una relación de hace ya también mucho tiempo, pero que de repente aquello que pudo quedar en el pasado de repente vuelve a surgir, pero con una fuerza bastante importante, con esa sensación casi como si no hubieran pasado los años. Y ojo, en algunos casos puede implicar algún tipo de desplazamiento con el 6 de espadas, que el hecho también es que para que esta situación también se pueda mover sea necesario movilizarse o hacer eso, precisamente algún tipo de desplazamiento. Vamos a ver, tenemos aquí la carta del emperador, tenemos la carta de la reina de copas, tenemos la carta del 8 de pentáculos,
tenemos la carta del 10 de pentáculos y tenemos la carta del 9 de bastos. Dejarme que saque una carta más. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que queda por vivir con esta persona? Bueno, pues lo que os comentaba. Aquí sobre todo tengo una situación de un amor que renace, y cuando digo renace es un amor del pasado que vuelve a la vida, que despierta de nuevo ilusiones. Ojo, porque ahora os voy a dar la línea que os he comentado antes, que esta persona cuando aparezca vosotros tengáis otra persona en vuestra vida. Esto es importante porque para algunos de vosotros va a ser así, y que esto suponga también un amor muy arriesgado para vosotros, pero que sea la posibilidad de iniciar algo que realmente pueda darse un crecimiento a la larga y que sea una motivación muy importante para vosotros. Esto para sobre todo los que tengáis actualmente pareja y esta persona porque tengo las energías de que va a reaparecer. Es importante que tengáis en cuenta de que aquí puede ser necesario algún tipo de alejamiento, o que vayáis hacia esa persona o que tengáis que alejaros quizás de una persona que ya tengáis en vuestra vida, y que el hecho de este avance implique también algún tipo de movimiento por vuestra parte. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí me habla de una situación que precisamente por lo arriesgada que puede ser, pero sí que viene con una carga. Fijaros, la estrella o las de copas tiene pinta de esos amores que casi vienen destinados. Es algo que se tiene que vivir en esta vida y que quizás en el pasado no se pudo dar, pero que vuelve de nuevo. Y fijaros que tenemos aquí la carta del emperador, una persona que viene dispuesta a ofrecer algo serio, algo con cara y ojos, y que viene además con una energía que está dispuesta a luchar, que está dispuesta a movilizarse. Fijaros que aquí me aparecéis con una reina de copas también representados. Esto significa que os veo también con una energía muy receptiva. Yo creo que esta energía que tenéis aquí representada es pues eso, la de esos típicos amores que por mucho que pase el tiempo no se olvidan. Si vosotros, esta persona de la que os estoy hablando, es alguien con quien ya tuvisteis quizás una relación en el pasado, pero en ese momento no se pudo dar, ¿de acuerdo? Pero quedaron esos sentimientos tanto por una parte como por la otra. Aquí lo que me dice es que se viene una nueva oportunidad, que se va a poner trabajo, que se va a poner el esfuerzo en esa rutina casi diaria, porque el 8 de pentáculos nos habla eso, pero en muchos casos, chicos, para vosotros esto puede llegar a traducirse en una convivencia, porque tengo el 8 de pentáculos y me habla cuando una relación se puede trabajar día a día de forma rutinaria. Fijaros que tenemos aquí el 10 de pentáculos y esto me habla que esto puede llegar a convertirse en una situación realmente estable. Así que para muchos de vosotros, si en este momento esta persona no tenéis contacto o es sobre todo un amor del pasado que recordáis con mucho cariño, es posible con estas energías que esta persona lo que os quede por vivir es un reencuentro. Ojo, que puede venir de una forma muy inesperada, puede ser sobre todo a través de conocidos, incluso personas con las que podáis compartir, o algún tipo de fiesta, algún tipo de encuentro que de repente hace que esto se pueda detonar. Lo único que tenéis que poner o que deberíais tener en cuenta es que pese a esto, sí que es verdad que aquí pueden haber situaciones complejas que afrontar. Tenemos aquí el 9 de bastos, tenemos el 7 de copas y fijaros que en un principio también aquí va a tener o se van a tener que solucionar también miedos importantes, ¿de acuerdo? Con el 9 de bastos también esto me puede estar hablando sobre todo de dudas, esas dudas que surgen cuando uno también ha podido vivir situaciones ya en su vida que le han podido dejar dañado, y eso puede hacer también que en un momento dado podáis vivir situaciones dentro de esta situación, porque es una situación muy bien aspectada, que en algunos momentos podáis tener miedo, o que precisamente el hecho de tener que movilizaros, que moveros hacia esta persona, y esto puede implicar en algunos casos tener que dejar incluso a alguien que esté en este momento en vuestra vida, puede implicar que para llegar a esta situación tengáis que superar pues eso, resistencias, barreras también que puedan haber para que esta situación se pueda llevar a cabo, y al final dudas que en muchos momentos os pueden dejar bloqueados. Yo creo que, y estas cartas lo que definen un poco, es esas situaciones que quizás llegan cuando no te las esperas, que muchos de vosotros o quizás incluso esta persona con la que tenéis esta conexión
haya sido una situación quizás que no se haya podido dar o que no se dio de la mejor manera, pero que quedó en el pasado y que de repente con un encuentro fortuito, de la manera más loca, se vuelve a reiniciar esta situación. Pero ¿qué ocurre? Pues que quizás a muchos de vosotros os puede coger ya con una vida hecha, o que en el momento, pese a todas las posibilidades que podáis tener por delante con respecto a esta persona, también pensad que a veces pues eso, hay resistencias que hay que vencer, o que se os generen dudas. En algunos casos puede ser incluso que esto es demasiado bueno para ser verdad, es que no me lo puedo creer, y que eso sea precisamente lo que vais a tener que superar: miedos, algunos bloqueos y dudas que se puedan estar dando. Tenemos aquí, fijaros, el 3 de bastos, tenemos el 7 de espadas y tenemos el 7 de pentáculos. Mirar, el consejo que os tengo que dar con respecto a esta situación es, ya os digo, que esta situación puede, con esta persona, puede casi llegar de la nada, es una ilusión, casi un sueño que de repente se hace realidad, pero sí que es importante que tengáis en cuenta que las cosas van a tener que llevar su tiempo. ¿Por qué? Porque tanto esta persona como vosotros podéis tener ya bloqueos, podéis tener dudas, podéis tener situaciones ya en vuestra vida que, ojo, para algunos de vosotros pueda implicar casi el tener que vivir una traición para poder avanzar en vuestras metas y en lo que queréis quizás conseguir con respecto a esta persona. Y esto es lo que puede hacer que esta situación, pese a tener, digamos, una proyección muy positiva, vaya a requerir de tiempo. Chicos, esto no va a ser algo extremadamente rápido, sino algo que va a tener que desarrollarse poco a poco. Creo que es algo en lo que se va a tener que trabajar, ¿de acuerdo? Y que sí, ojo, con el tiempo, una vez superadas todas estas dificultades o bloqueos, esas dudas que se pueden generar, ojo, sí que van a llegar a un buen resultado. Pero para eso, fijaros, mira, para algunos de vosotros, esto también me puede decir de cuando llegas a ese momento en el que puedes tener dudas, puedes tener desconfianza, sentir que no eres capaz de avanzar, precisamente porque quizás ya en el pasado, ojo, para algunos puede significar que en un pasado esta persona, la situación no saliera del todo bien, quizás en el pasado esta persona podía tener una actitud también más inmadura de lo que es actualmente, también todos evolucionamos, y que esto también pueda ser algo o digamos, un impedimento para que esto se pueda dar de forma más rápida, y que esto va a necesitar un proceso de superación precisamente para poder, pues eso, superar estos bloqueos que se estaba comentando. Por lo demás, es una persona que creo que cuando aparezca en vuestra vida, tanto para esta persona como para vosotros, va a ser un revulsivo, va a ser como algo que llega de la nada, que te devuelve a conectar con una tremenda ilusión. Pero es importante que con este tipo de situación tengáis en cuenta que va a ser necesario vivirla poco a poco, paso a paso, y que va a tener que ponerse esfuerzo, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos ahora a sacaros 3 cartas para vosotros. Y fijaros que además esta persona es que tiene una valoración tremenda con respecto a vosotros, pero siente una nostalgia muy muy importante. Y ya os digo, no veo tanto a esta persona dando ese paso, de acuerdo, para acercarse a vosotros, sino que lo veo como algo mucho más casual, es algo casi un poco más que viene casi por el destino, pero que va a dar el paso a que esta persona realmente tome las riendas y decida empezar a hacer algún tipo de ofrecimiento que, ya os digo, puede ser muy arriesgado en un primer momento, pero que puede ir desarrollándose hacia una relación mucho más estable. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que aquí va a haber temas que va a haber que pulir, que va a haber que solucionar, sobre todo si en el pasado hubo algún tipo de situación con esta persona o que necesite ser aclarada también, o por miedos también de situaciones que hayáis podido vivir no con esta persona, sino con otras personas, y que os haya dejado, pues eso, con la necesidad también de ir lento o piano con esta situación. Vamos a sacar 3 cartas para vosotros, a ver si nos dan un poquito más de información. Fijaros, el karma. Tenemos la carta de la abundancia y tenemos la carta de la injusticia. Mirad, para muchos, y fijaros que esta carta ha salido también en la opción número 1, es curioso. Mirad, lo primero que os puedo decir, y os lo he comentado ya viendo esta lectura, es como esa sensación de esas relaciones que has venido y que
que sabes que tienes o tienes una conexión o de vidas pasadas o que sabes que hay algo que estás limpiando de alguna manera. Aquí me da la sensación de que en el momento quizás en el que conocisteis a esta persona no se pudo dar la situación que realmente queríais vivir. Fijaros que tengo la carta de la injusticia, pero fijaros que la tengo acompañada de la carta de la abundancia. Entonces creo que era necesario que esta situación pasara por estas fases antes de poder llegar a darse algo realmente positivo. Creo que esta carta, que vosotros habéis podido vivir esta situación como algo injusto, quizás es una persona a la que conocisteis muy joven, esta persona tomó un camino, vosotros tomasteis otro y al final no se pudo materializar, quizás durante media vida, posiblemente para algunos de vosotros lo habéis vivido como si fuera una verdadera injusticia. Aquí puede ser que incluso haya habido otras personas de por medio. Lo que sí que nos está diciendo es que aquí hay la posibilidad de recuperar la abundancia, de generar algo abundante, pero con la carta de la injusticia también me dice que es necesario equilibrar esta situación. Esto puede implicar que si hay más personas involucradas en la vida o en tu vida o en la de esta persona, esto haya que solucionarlo, y sobre todo porque esta relación es o supone para vosotros un aprendizaje muy importante, no solo para ti, sino también para la persona con la que estás lidiando. Esto habla de esos amores que en un momento dado en el pasado no se pueden llevar a cabo, que se precisa de una evolución para prepararse para el momento adecuado en el que sí que se pueda dar esa unión. Así que es una lectura muy bonita, pero fijaros que nos vuelven a remarcar la necesidad de aclarar, de equilibrar y de poner justicia sobre una situación en la que quizás durante mucho tiempo no se pudo poner. En todo caso, quedaros con esta carta, es la carta de la abundancia, porque lo que me puede estar hablando es que se viene un periodo muy interesante para vosotros, en los que una situación que quizás no había podido llegar a florecer, quizás llegue ese momento para vosotros y que la podáis vivir. Pero sobre todo, chicos, importante, aquí hay temas primero que hay que solucionar, que hay que equilibrar para que esto se pueda dar de la mejor manera. Y nada, me ha encantado, es la verdad, es una lectura muy positiva, no siempre aparecen estas energías, ¿de acuerdo? No está libre de obstáculos, pero sí que me da la sensación de que puede ser algo muy bonito para vivir y sobre todo algo que os puede traer además mucho aprendizaje. Y nada, chicos, ahora sí llegamos al final de la lectura. La verdad es que han sido dos lecturas bastante intensas y no sé qué me ha pasado en la primera, además, que he tenido problemas hasta para comunicarme. Yo ya me diréis en comentarios, de verdad, tanto si habéis visto una como la otra, que porque a veces, muchas veces la energía general de la lectura también me afecta bastante y no puedo evitarlo, pero bueno. Pues nada, eso, chicos, espero de verdad que os haya gustado, espero de verdad que os ayude. Dejadme un like si es así, que ayudáis un montón al canal. Además, ya sé que siempre me dejáis un montón de comentarios, de verdad, que me hacéis con muchísimo cariño y de verdad que os lo agradezco de todo corazón. Sobre todo suscribiros los que no lo hayáis hecho, porque así YouTube os aviso de cuando subo nuevo contenido. Y nada, con esto me despido, que paséis una feliz noche y nos vemos muy muy pronto. Cuidaros mucho. Adiós.